Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes, a esta segunda sesión de la Unidad 4, donde vamos a traducir la teoría del trauma y el shock en acciones manuales concretas, y también abordaremos el complejo mundo de las intoxicaciones y las situaciones especiales que desafían los protocolos estándar. Empecemos con el control de hemorragias bajo el protocolo XABC, donde el torniquete arterial ha dejado de ser el último recurso de las películas de guerra para convertirse en la primera línea de tratamiento en hemorragias de extremidades que amenazan la vida. La evidencia científica de campañas civiles como Stop the Bleed y de la medicina militar confirma que su uso temprano salva vidas y que el miedo a que el paciente pierda la pierna por isquemia es infundado si el torniquete se usa por menos de 2 horas, así que no duden en usarlo. Existen dos técnicas principales. La primera es high and tight o alto y apretado, que se usa en la fase de amenaza inmediata o cuidados bajo fuego, donde no hay tiempo de exponer la herida y se coloca el torniquete lo más arriba posible en la extremidad, sobre la ropa en la ingle o la axila, para asegurar que cortamos el flujo desde la raíz. La segunda es la técnica deliberada, que se usa cuando la zona es segura y podemos exponer la piel colocando el torniquete de 5 a 7 centímetros por encima de la herida, pero nunca sobre una articulación como la rodilla o el codo. El criterio de éxito es simple y brutal. El sangrado debe detenerse por completo y el pulso distal debe desaparecer, y si un solo torniquete no es suficiente, lo cual es común en muslos grandes y musculosos, deben aplicar un segundo torniquete justo al lado del primero, técnica conocida como side by side, para lograr la oclusión total. Pero, ¿qué pasa si la herida es en una zona de unión, como el cuello, la axila o la ingle, donde no podemos poner un torniquete? Ahí usamos el empaquetamiento de heridas o wound packing, que consiste en meter el dedo en la herida para identificar el punto exacto donde la arteria está sangrando, y luego introducir gasa, idealmente hemostática con kaolín o quitosano, apilándola contra la arteria o el hueso, hasta llenar toda la cavidad, creando una columna de presión interna. Una vez empacado, deben aplicar presión directa muy fuerte con sus manos durante 3 minutos si usan agente hemostático, o 10 minutos si es gasa común, y luego colocar un vendaje compresivo. Y la regla de oro es nunca retirar el empaquetamiento en el ámbito prehospitalario, porque si lo hacen arrancan el coágulo y el paciente se desangra de nuevo. Cambiando de escenario, hablemos de toxicología clínica, donde Ecuador tiene un perfil único con alta incidencia de intoxicaciones por organofosforados en zonas rurales y brotes de metanol por licor adulterado. La intoxicación por organofosforados es una crisis colinérgica aguda, donde el tóxico inhibe la enzima que degrada la acetilcolina, provocando una acumulación masiva de este neurotransmisor, que inunda el sistema parasimpático y neuromuscular. El cuadro clínico se recuerda con la mnemotecnia Dumbbells, que incluye diarrea, micción involuntaria, miosis o pupilas puntiformes, broncorrea y broncoespasmo, emesis, lagrimeo y salivación extrema. Pero ojo, lo que mata al paciente no es la pupila pequeña, sino las killer Bs, que son broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. El paciente literalmente se ahoga en sus propias secreciones pulmonares mientras sus músculos respiratorios se paralizan, así que el tratamiento no es lavar el estómago, sino la atropinización agresiva, cuyo objetivo único es secar las secreciones bronquiales. Empezamos con dosis altas de atropina, 2 a 5 miligramos intravenosos en adultos, y duplicamos la dosis cada 5 minutos si no escuchamos que los pulmones se limpian, y no tengan miedo de usar dosis masivas, porque estos pacientes desarrollan una tolerancia enorme a la atropina. Otra crisis creciente es la de los opioides, donde la depresión respiratoria es el sello distintivo, y aquí la estrategia con la naloxona ha cambiado. Ya no buscamos despertar completamente al paciente, porque eso precipita un síndrome de abstinencia agudo con vómitos y agitación que pone en riesgo a todos. El objetivo ahora es titular la naloxona, poco a poco, preferiblemente vía intravenosa o intranasal, solo para restaurar una frecuencia respiratoria adecuada, mayor a 10 por minuto, manteniendo al paciente sedado pero ventilando, es decir, tratamos al monitor, no al nivel de conciencia. En el caso del metanol o alcohol adulterado,
El problema no es el alcohol en sí, sino sus metabolitos tóxicos, como el ácido fórmico, que causa acidosis metabólica severa y ceguera, y aquí la clave es el soporte ventilatorio y si el traslado es largo, iniciar el bloqueo metabólico administrando etanol, o sea, alcohol potable de alta graduación como whisky o vodka, que distrae a la enzima para que no metabolice el metanol. Pasemos a situaciones especiales y poblaciones vulnerables, empezando por el ahogamiento, donde como dijimos, la prioridad es ABC, porque el paro es hipóxico, así que empezamos con 5 ventilaciones de rescate inmediatas antes de las compresiones para reponer el oxígeno que falta. En el trauma obstétrico recuerden que la madre compensa a expensas del feto, así que una gestante puede perder 1,5 litros de sangre y tener signos vitales normales, mientras el bebé ya está en sufrimiento fetal grave por vasoconstricción uterina. Además, a partir de la semana 20, el útero comprime la vena cava inferior si la madre está boca arriba, reduciendo el gasto cardíaco un 30%, así que en toda gestante traumatizada debemos hacer desplazamiento uterino manual hacia la izquierda o inclinar la tabla espinal para liberar la vena cava y restaurar la circulación. En la obesidad mórbida, el peso de la pared torácica colapsa los pulmones si acostamos al paciente plano, así que para manejar la vía aérea debemos usar la posición en rampa, colocando toallas bajo la espalda y hombros hasta alinear el oído con el esternón, lo que facilita la ventilación y la intubación. Finalmente, no podemos olvidar el marco legal en Ecuador porque la ignorancia de la ley no exime de culpa y el artículo 146 del COIP sanciona la mala práctica profesional si infringimos el deber objetivo de cuidado por inobservancia de protocolos. Esto significa que si no ponen un collarín cuando está indicado o si no usan un torniquete en una hemorragia exsanguinante y el paciente muere, pueden ir a la cárcel por negligencia o impericia. También existen los delitos de omisión, de socorro y abandono de persona que se configuran si dejan a un paciente en el pasillo del hospital sin hacer la transferencia de cuidado formal al médico receptor. Y un punto crítico para ustedes que a menudo son los primeros en la escena de violencia es la cadena de custodia. Así que cuando corten la ropa de un herido de bala, jamás corten a través de los agujeros de las balas porque destruyen la evidencia de pólvora y fibras y todo lo que retiren debe ser entregado a la policía judicial bajo acta para no contaminar la investigación. Retomando nuestros protocolos operativos, es crucial que afinemos el manejo de las intoxicaciones por organofosforados, que son el pan de cada día en las zonas agrícolas de nuestra sierra y costa. Mencionamos la mnemotecnia Dumbbells, pero quiero que se concentren en lo que realmente mata al paciente en los primeros minutos, las killer bees o las B asesinas, que son broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. Muchos paramédicos cometen el error de administrar atropina y esperar a que las pupilas se dilaten o la frecuencia cardíaca suba para decir que el paciente está tratado. Eso es incorrecto. El objetivo terapéutico único y exclusivo de la atropinización es secar las secreciones bronquiales. Ustedes deben auscultar los pulmones. Si siguen escuchando crepitantes o burbujeo, el paciente se está ahogando en sus propios fluidos y necesitan más atropina, sin miedo. El protocolo agresivo indica duplicar la dosis cada 5 a 10 minutos si no hay respuesta respiratoria. He visto casos donde se han necesitado cientos de miligramos de atropina. Recuerden también que la atropina no cura la parálisis muscular causada por el efecto nicotínico del veneno en el diafragma. Pueden tener un paciente perfectamente seco por la atropina, pero que sigue en paro respiratorio porque sus músculos no se mueven. Ese paciente necesita ventilación asistida con BVM o intubación y transporte urgente, no más fármacos. En el caso de la crisis de opioides y el uso de naloxona, la estrategia de titulación es un arte que deben dominar. El cerebro de un adicto crónico ha modificado su química para funcionar con opioides. Si ustedes administran una dosis masiva de naloxona de golpe, barren todos los opioides de los receptores cerebrales instantáneamente, precipitando un síndrome de abstinencia agudo y violento. El paciente pasará de estar en coma plácido a estar combativo, vomitando
y con riesgo de edema pulmonar neurogénico y aspiración en segundos. Su seguridad y la del paciente dependen de titular la dosis. Empiecen bajo, con 0,04 miligramos o 0,4 miligramos intravenoso y repitan cada 2 o 3 minutos. Buscamos que el paciente respire por sí mismo, no que se despierte y empiece a pelear con nosotros en la parte trasera de la ambulancia en movimiento. Por último, quiero ser muy enfático en el aspecto forense de su trabajo, especialmente en la cadena de custodia, porque en Ecuador la violencia criminal nos pone a menudo en la escena del delito. Cuando atienden a un paciente herido por arma de fuego o arma blanca, su prioridad es salvar la vida, y para eso deben exponer el cuerpo cortando la ropa. Pero, por favor, jamás corten a través de los orificios de las balas o las puñaladas en la tela. Alrededor de ese agujero en la camiseta hay residuos de pólvora, quemaduras o fibras que son evidencia vital para que criminalística determine la distancia del disparo y la trayectoria. Si ustedes cortan por ahí, destruyen la prueba. Corten por las costuras o lejos de las lesiones. Y esa ropa no se tira a la basura, esa ropa se convierte en indicio. Debe ser entregada a la policía judicial o al personal del hospital receptor con un formulario de cadena de custodia, porque si se pierde o se contamina, el caso judicial se puede caer y la impunidad prevalece. Ustedes son sanitarios, sí, pero en la escena también son garantes de la verdad jurídica. Con esto cerramos el contenido 1 de la unidad 4 y espero que hayan comprendido que la medicina prehospitalaria moderna requiere tanto destreza manual como agudeza intelectual para adaptar la ciencia a la realidad caótica de la calle. Muchas gracias y nos vemos en la práctica.